Amigos, hermanos y líderes en la fe, hoy nos adentramos en una de las narrativas más fascinantes y poderosas de la transformación personal que encontramos en las Escrituras. Es la historia de un hombre que, a pesar de sus profundas fallas, se levantó para convertirse en un pilar de la Iglesia. Hablamos de Pedro, cuya vida ilustra de manera impactante el poder inquebrantable del arrepentimiento, la fe genuina y una perseverancia que solo la gracia divina puede otorgar. Su viaje es un testimonio vivo de cómo Dios puede tomar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas. Su paso de un fracaso rotundo a un liderazgo fundamental es una lección inspiradora para todos nosotros, especialmente para aquellos que se sienten abrumados por sus propias imperfecciones. Pedro nos enseña que el tropiezo no es el final del camino, sino a menudo el principio de una nueva dirección. Su historia resuena con cada creyente, con cada líder, recordándonos que la humanidad es inherente a nuestro viaje, pero la redención es posible a través de la fe. Nos muestra que Dios no desecha a los imperfectos, sino que los moldea para su propósito eterno. Pedro, el pescador impulsivo y de temperamento fuerte, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Su vida cambió radicalmente desde aquel encuentro a orillas del mar de Galilea, donde dejó sus redes para seguir al Maestro. Desde el inicio, Pedro se destacó entre los discípulos por su pasión y su cercanía con Jesús. Estuvo presente en momentos clave, fue testigo de milagros asombrosos y compartió confidencias con el Hijo de Dios. Sin embargo, esta cercanía y pasión no lo eximieron de mostrar su humanidad, de revelar sus miedos y de sucumbir a la debilidad. En varias ocasiones, sus palabras y acciones revelaron una fe vacilante, a pesar de su gran amor por el Señor. El momento más notorio de su fracaso y debilidad se manifestó en la noche más oscura de la vida de Jesús, su triple negación. Aquella noche, Pedro se encontró en una encrucijada donde su fe fue puesta a prueba de la manera más cruda. Mientras Jesús era juzgado y maltratado, Pedro, consumido por el miedo, negó conocerlo no una, sino 3 veces. Este acto de cobardía ocurrió en un momento crucial, cuando su maestro más lo necesitaba. Representó un profundo fracaso personal, un quiebre en su compromiso, una traición a su propia convicción. La negación de Pedro no fue solo un desliz, sino una caída dolorosa que le dejó una herida emocional significativa. Este acto de negación no solo marcó a Pedro, sino que reverberó en su conciencia con un impacto devastador. Se vio abrumado por una culpa que lo consumía, una vergüenza que lo cubría por completo. La sombra de su fracaso le hizo sentir indigno del perdón, indigno de cualquier gracia o misericordia divina. Se sumergió en un pozo de desesperación, convencido de que había arruinado su relación con Jesús irremediablemente. Pero el plan de Dios es perfecto, y la historia no terminó con la negación de Pedro. La resurrección de Jesús de entre los muertos fue el evento clave, el milagro que cambiaría no solo el destino del mundo, sino también la vida de Pedro. Tras su resurrección, Jesús, conociendo la angustia y el arrepentimiento de Pedro, buscó un encuentro personal con él. No hubo condena en sus ojos, solo un amor que anhelaba restaurar y perdonar. Fue en esta conversación restauradora donde Jesús ofreció a Pedro una oportunidad de redención, no de castigo o reproche. Le demostró que el amor de Dios es más grande que cualquier fracaso humano. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada pregunta era un eco de sus 3 negaciones, una oportunidad para revertir, para afirmar y para sanar. Con cada «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Pedro sanaba una herida, reconstruía una promesa. Cada respuesta era un acto de arrepentimiento y una reafirmación de su amor y compromiso con Jesús. Y con cada afirmación de amor, Jesús le encomendó una tarea. «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Esta triple encomienda fue la restauración de su llamado, la confirmación de su propósito. Este acto de gracia y perdón, este diálogo íntimo de restauración, fue el catalizador definitivo de la transformación de Pedro. De aquel momento en adelante, nada volvería a ser igual para el discípulo arrepentido. Impulsado por el poder del Espíritu Santo, que recibió en Pentecostés, Pedro emergió como un líder audaz y valiente. La debilidad que una vez lo consumió fue reemplazada por una fortaleza sobrenatural. Ya no era el pescador impulsivo que negaba a su maestro por miedo. Ahora predicaba el Evangelio con una convicción inquebrantable, sin temor a las consecuencias, incluso ante las amenazas de las autoridades. Con una autoridad divina,
Realizó milagros asombrosos, sanando a los enfermos y llevando esperanza a los desesperados. Su presencia y sus palabras confirmaban la presencia del poder de Dios, obrando a través de él. Fue un guía fundamental para los primeros creyentes, sentando las bases de la iglesia primitiva. Su sabiduría y su dirección espiritual fueron cruciales en los primeros y difíciles años del cristianismo. Su discurso en el día de Pentecostés es un testimonio elocuente de su nueva audacia. Ante una multitud de diversas naciones, Pedro proclamó a Jesús como el Cristo resucitado, sin titubear. El resultado de su predicación fue extraordinario. Miles de personas se convirtieron a la fe en un solo día. Este evento marcó el nacimiento explosivo de la Iglesia y la manifestación del poder del Espíritu Santo. Este fue el testimonio de su nueva fortaleza, de su inquebrantable compromiso con la misión de Jesús y con la propagación del reino de Dios. Pedro se había convertido en un instrumento poderoso en manos del Señor. A lo largo de su ministerio, Pedro enfrentó persecución implacable, encarcelamientos injustos y amenazas constantes de muerte. La vida de un apóstol no estuvo exenta de grandes sacrificios y sufrimientos, pero a pesar de las adversidades más extremas, nunca vaciló en su fe, nunca comprometió su convicción. Su devoción a Jesús y a la verdad del Evangelio permaneció firme hasta el final de sus días. Su liderazgo se extendió más allá de Jerusalén, influyendo en la iglesia primitiva en diversas regiones. Su autoridad apostólica fue reconocida y respetada por los creyentes de la época. Pedro jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, abriendo las puertas a los gentiles y desafiando las barreras culturales y religiosas. Su visión ayudó a que el Evangelio trascendiera frontera. Además de su labor pastoral, nos dejó un legado escrito invaluable. Escribió 2 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, ofreciendo guía, aliento y consuelo a los creyentes de todos los tiempos. En sus cartas, Pedro nos exhorta a la santidad, a la perseverancia en medio de la prueba y a mantener una esperanza viva en la venida de Cristo. Sus palabras resuenan con la sabiduría de la experiencia. La historia de Pedro es un recordatorio poderoso de que el fracaso no es el final de nuestra historia, sino una oportunidad para el crecimiento. Dios no termina con nosotros cuando fallamos, más bien nos levanta. Es posible superar la debilidad humana con un arrepentimiento sincero, una fe inquebrantable y la gracia inagotable de Dios. Su misericordia es nueva cada mañana y su amor es eterno. Su viaje es un testimonio vivo de la capacidad humana para la redención, para la transformación que solo Dios puede obrar en un corazón dispuesto. Él nos moldea incluso en nuestras imperfecciones. Pedro se erige como un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan seguir a Jesús, especialmente para los líderes que enfrentan desafíos y se sienten abrumados por sus propias limitaciones. El pescador impulsivo, que una vez negó a su maestro, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús dijo que edificaría su iglesia. Una roca no por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios obrando en él. La verdadera fortaleza, la que perdura y transforma, no reside en la ausencia de errores, sino en la humildad para reconocerlos. Reside en la voluntad de buscar el perdón y en la perseverancia para seguir adelante, confiando en el amor eterno de Dios.